Bienvenidos a Noise en Acción. Cuerpo y palabra. Acto 1. Caminamos por el espacio. Yo voy a hacer la pregunta con Ahora tengo que hacerlo en silencio. Porque normalmente, cotidianamente, ordinariamente, no respiramos conscientemente, aunque siempre estamos respirando. Y advertimos la diferencia. ¿Cómo es que ese pequeño elemento nos coloca en una situación no ordinaria? Respirar conscientemente. El espacio de lo artístico, en la danza, en el teatro, pero también, desde luego, aunque no en esta forma tan evidente y clara, en todas las artes. En la escritura podría pasar de la escritura ordinaria a la escritura no ordinaria, la poética, que llaman algunos. En el audiovisual, pasando de la fotografía del registro cotidiano a otro tipo de espacio fotográfico de imagen, donde no estoy en el espacio ordinario ni en el movimiento ordinario, sino un tipo de acción, un movimiento no ordinario. Ese cambio de espacio, el modo de moverme, que me acerca a la frontera del espacio artístico. Una sonoridad en silencio, no se escucha, pero la dejamos salir como cuando producimos sonido, pero esta vez no produce sonido, es una especie como de aliento silencioso. El movimiento puede ir a una velocidad, pero también puede quedarme quieto. También ese movimiento libre me permite cambiar de velocidad. Pero sobre todo estoy soltando el aire a través de la boca y lo siento yo internamente, no se escucha por fuera, y aparecen las palabras más cortas. Roca. Las pequeñas palabras conocidas. O sea que pasamos de la voz no articulada a la voz articulada, que es la que hace la palabra. Y con ese movimiento libre y esa palabra, ese inicio de palabras, vamos a responder máximo por un minuto, que puede ser 15 minutos, un instante. Pueden usar la butaquita, pero bueno, vamos a responder a la pregunta: ¿quién somos? Pero sobre todo, ¿quién soy? Cada uno. ¿Quién soy? ¿Qué idioma? Palabras,
en conflicto, en combate, una contra otra. ¿Quiénes son los voluntarios? Yo puedo estar en conflicto con quien quiera. Es un acto de sinceridad absoluto. Y yo le creo. Yo le creo. Ah, El me cree, por supuesto, ¿para qué? Yo le creo. Yo también sé que me crees. En conflicto, en conflicto. No al comienzo del conflicto, se conflicto. Pueden usar el butano, es un asunto como escénico. ¿Qué hay que hacer? Ustedes realmente, más que el centro del juego, son el referente del juego. O sea, ustedes van a estar en conflicto sin hablar con palabras, pueden hasta emitir sonidos, ¿sí? No llevamos a la palabra articulada, pues a la voz articulada. Y se trata de darle un referente al que va a conectarse con ustedes, ¿sí? O sea, ustedes ya lo van a subir esto. No exactamente. Ustedes van a estar en conflicto todo el tiempo. Y si quieren una sugerencia, pueden combinar como las cámaras lentas, tranquilos, ¿no? Están en conflicto, uno le pega al otro, el otro reduce al otro, al siguiente, otro la aprieta, la lucha, ¿sí? El otro golpea, ¿sí? En ese conflicto, cada uno de nosotros va a intervenir. Y va a intervenir para algo, para lo que cada uno resuelva intervenir. O descubra que debe intervenir para algo. El ejercicio de cada uno puede ser de máximo un minuto, así, una aproximación, como lo hemos hecho. No, sigue. Sigue que un ratito. ¿Por qué intervengo y para qué?
¿Por qué intervengo y para qué? Vamos a derivar de ahí lo que llamamos una estructura viva. Considera puede ser como el principio, digamos, de una estructura que vamos a construir. Una estructura que es en el ámbito que nos une, por lo menos formalmente, que es artistas en nodo, como qué rol cumple dentro de esa estructura. Entonces el segundo, ¿sí?, a partir de esa pieza, entonces también se une a esa estructura y asume un rol frente a esa estructura, frente a ese principio. Y después el tercero, frente a lo que queda allí, es el cuarto, el quinto. Y vamos a ver cuál es la estructura que vamos formando, ¿sí? Poner como una dirección, un punto, una perspectiva.
fuerza y respaldo y seguir en esa dirección. Como bien cerquita. Como desde el abrazo. Esa dirección. ¿Cómo? Explicarles qué era esa dirección. Jalar a otros y acompañar digamos, el proceso. Acompañar desde dentro, como desde abajo y el centro, y conectar con la dirección. Yo es que me la acerqué para ver si nos conciliábamos. Yo hay una actitud de sostener, permanecer y apoyar. Es muy, muy difícil, entonces quería como acompañar y dar sustento al piso. Cambio de dirección. Distraer. Sí, vi mucha gente como mirando hacia el mismo lado y se me ocurrió que podría indicarles otro camino y luego replanteé invitarlos y luego replanteé el puño izquierdo. Pero finalmente también estaba indicando la salida. Digo, la puerta de la salida. Como ir como descubriendo cuáles son los principios o las reglas del juego que nos permitan actuar conjuntamente. Entonces, desde la mesa hablamos de ética, ¿sí? De cuáles son los principios que nos mueven, un por qué y un para qué, donde se juegan, digamos, como los términos de una cierta ética. Y claro, otra vez sobre la ética, ¿será ese el camino, ¿sí?, para descubrir cuáles son como los principios que nos pueden regir o las reglas que nos pueden como organizar? ¿Cuál es la pregunta desde la inicial? ¿Qué es eso de ética? ¿Qué otras preguntas en relación al tema de la ética, ¿sí? ¿Y la ética para qué? ¿Qué otras preguntas sobre la ética, sobre el tema de la ética pueden surgir entre nosotros? ¿Es necesario? Preguntas. Cuando nos preguntamos sobre la ética, siempre hay unos conceptos más que unas acciones que aparecen, y en el momento del conflicto aparecen una cantidad de acciones que uno decía, pero eso ¿por qué entró ahí si no, como no tiene que ver? Entonces planteamos como unos principios éticos, y que cuando decimos qué principios son, entonces uno como que recoge los aprendidos en algún lado y dice, esto debe ser, ¿sí? Pero no hay muchas conexiones con la realidad, con lo que pasa. Entonces yo sentí todo el tiempo que esas preguntas y esas no eran, las respuestas que estábamos dando no eran completas, no eran desde adentro, sino eran más de buscar racionalmente una posición en eso que un ejercicio del ser desde una ética. No nos preguntes dónde la ética es un concepto o es un ejercicio de vida. Comenzar a escarbar, ¿sí?, en eso que hemos llamado como la ética que nos podría como soportar, ¿no? ¿Sí? Porque esa es la respuesta a esas dos preguntas, probablemente donde los principios aparecen, ¿sí? Los principios verdaderos, ¿no? ¿Para qué? Sí, el por qué y para qué intervengo en una situación de conflicto o por qué no intervengo. En la situación de conflicto lo que veía era que no había escucha del otro, simplemente, o sea, no querer comunicarse de verdad, no querer parar, detenerse, mirar, escuchar.
Y sentía que claro, que la ética, o sea, en relación a eso, a los conflictos, estaba en un poco como que, yo no sabría explicarlo, en la transparencia que se tuviese, inclusive al pelear, inclusive al no tener conflicto, o al tenerlo, ¿no? O inclusive al intervenir, en esa pregunta de ¿para qué intervengo, no? Entonces yo puedo intervenir para querer salirme con una ficha mía, ¿no? Como ganar algo en lo individual, o puedo intervenir porque realmente estoy preocupado, conmocionado para poder hacer algo, para que el otro se escuche, puedo intervenir. Y ahí es donde yo veo que sí hay una pregunta sobre la ética, ¿no? Porque, ¿qué es lo que me mueve a mí a tomar una posición, por ejemplo, frente a un conflicto? Y desde dónde asumo esa posición. Creo que esa sería como la primera, lo que alcanzo a tejer en el ejercicio. Una situación así es un poco muy teatral, a mí no me convoca, me cuesta, pues. Pero sobre todo, y me parece interesante pensar cuándo se mueve uno porque necesita moverse y cuándo no. Y que de alguna manera lleva lo de la ética, ¿no? Es decir, ahora hay unas preguntas, por ejemplo, sobre políticamente, o sea, con quién nos aliamos y con quién no. Y aunque de pronto hay momentos en que yo me siento particularmente pasiva, que de pronto no tengo pues no es necesario intervenir frente a ciertas decisiones, siento que hay que intervenir inmediatamente. Es decir, no comparto el hecho de pronto de no tener una claridad conjunta de hacia dónde movernos con las propuestas que hacemos. Ese es un territorio que siento como unas aguas movedizas, ¿no? Y que ahí, pues, es decir, cómo nos movemos, cómo casi hay una intuición colectiva, no sé, sería el ideal, ¿no? De hacia dónde nos movemos o dónde no queremos, y creo que hay que enunciarlo porque no es claro, o sea, son territorios que no son tan claros, ¿no? Entonces creo que por eso es importante esto para poder enunciar. O sea, ¿qué es lo que yo no haría? ¿Qué es lo que yo no haría? Y si realmente eso es lo que nos acomuna, lo que ninguno de nosotros haría, por ejemplo. O cuál sería, o sea, sí, eso, ¿a qué no estamos dispuestos? Y, por ejemplo, si yo sentía más la necesidad de ayudarle a Max, o sea, ya, uy, Dios, eso es unas veces, pero de hecho ahí sentí como un impulso real, como de hay alguien que está ahí, estos dos ni lo ven ni se estaban viendo ahí. Para complementar lo que dice Martica, me parece clave es, digamos, tratando de encontrar un punto común entre el espíritu del nodo y la ética misma. Digamos que habría que preguntarse desde el sentido etimológico de la palabra ética, que eso es, ética es establo, ética es marranera, es decir, es el lugar en el mundo, el que yo ocupo. Tendríamos que mirar entonces en términos individuales, en términos grupales y en términos macros, cuál es el término y cuál es el lugar, cuál es mi establo, cuál es mi marranera, perdonen que lo diga así, pero eso es cierto, cuál es mi lugar en el mundo personalmente en cuanto al nodo. ¿Y cuál es el lugar en el mundo del nodo en cuanto a su perspectiva profesional, perspectiva pues, artística, pedagógica, política, etc.? Entonces sí creo y valdría la pena como dejar esa pregunta ahí para ver si de pronto algún día la socializamos. El lugar en el mundo, eso es la ética. Y a partir de la ética y el lugar en el mundo que yo me estoy buscando, a propósito de estas circunstancias especiales en términos individuales y en términos colectivos. De la palabra ética, que viene del griego ethos y kratos, que tiene que ver con la moral, el pensamiento, y uniéndolo con lo que Martica planteaba, la pregunta es, ¿el fin justifica los medios? Y ahí uno puede encontrar como qué es, ¿cierto? Qué es el actuar en Brasil cierran el Ministerio de Cultura. ¿El fin justifica los medios?
el fin de ahorrar dinero es cerrar la filarmónica, el fin de apoyar un proceso es lo de Venus, el fin de apoyar esto que hemos dado en llamar que es una contradicción en sí misma de artistas en NOL por la educación, el fin justifica los medios. Esa es la pregunta. Digamos, va a aparecer nuevamente un primero, ¿sí? ¿Sí? Hay una dirección, ¿sí? Una dirección. Comenzar a empujar. Después va a llegar otro, de acuerdo a la dirección y a la forma que él tiene, algo le quiere cambiar a la dirección y algo también de pronto a la forma. ¿Sí? Porque si uno ve también va, es como para un lado y el otro, entonces uno como que te damos más bonito, no sé qué, entonces no solo vamos para otro lado, vamos para allá, sino vamos un poquito más tranquilo, más tierno, entonces uno le hace el lado, ¿cierto? Y después llega el otro y de acuerdo a lo que va viendo también va encontrando cambios en la dirección y cambios como en la forma de ir, ¿no? ¿Sí? Ese es el juego. Sí, hasta pueden llegar al tiempo, si fuera el caso, sí, no hay problema. Pero física y corporalmente, sí hay Que pusiera fuerza, sí. nosotros. Estoy pensando la palabra para describir estas cosas. Estoy ocupado pensando la palabra. Democracia. Anarquismo. En el mejor de sus acepciones, ¿no? Y citan de cuando en cuando el diccionario. Buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Lo que más me gusta es la cola de la nave, que dándole dirección. Está buenísimo esa nave. Héctor. Muy bien, muy bien. Buena. Somos los dos. ¿Para dónde vas? Yo voy para allá. Voy a sentir esa fuerza. A ver hacia dónde podemos ir. Eso, comenzando con el orden en que lo hicimos. ¿Sí?
Sí. Solo de fuerza, ¿no es cierto? Sí, sí. Pues aquí no es la fuerza principal. Fuerza y dirección de la fuerza. Entonces sería como así. Tenía solo Y así el tercero. El otro que sientan la fuerza internamente, la tensión entre las distintas fuerzas, el otro que siente la fuerza. Y el otro. Ahí fui yo en la fuerza contraria, que sumergimos acá y se traicionó el movimiento. ¿Y tú entraste? No, se traicionó, estamos aquí creando tensión. La fuerza. Aquí es clave, en esta más que hacer fuerza para un lado no es, en este momento. Sí, como el mar, ir y venir y encontrar en ese ir y venir. Cosas, si no hay que hacerlo todo. Estar haciendo juguemos en el bosque. Pero tengo que echar cosas para atrás. No, por eso usted no puede echar para atrás. Usted tiene que seguir, estamos hablando de fuerza. Esto es un nodo, o sea, un nudo. No, ¿Será que llevamos una cosa? Por eso es que no avanza, por eso. Muy bien. El nodo. El nudo en movimiento. Hay una pregunta que les podamos hacer sobre esto. Somos diversos. ¿Somos diversos? Yo sí siento que es importante también poder cambiar, dejarse transformar. O sea, no solamente sí, sino también, bueno, si hay algo aquí que no se quiere, no sé qué, poder mirar lo que pasa con el otro y tal vez si sigo, a veces propongo, ¿no? Me parece que la metáfora es bonita. Sí. Y cómo fluye el conjunto. Porque cuando se Cómo trataba se de... escucha también, cómo se escucha la propuesta del otro, o el juego, la impulso. Y así como lo sentimos físicamente y corporalmente, ¿cómo es que eso se vuelve una analogía verdadera del nodo? ¿Sí? O sea, a modo de pregunta es si lo que sentimos allí físicamente, esto que tú dices que me parece esencial ya en el tema ya de conversación, ¿sí? Ahora vamos a entrar ahí, ¿qué es eso? Es decir, hasta dónde nosotros llegamos y ya sabemos a dónde queremos ir y cómo queremos ir, cómo yo lo llevo, ¿cierto? A entrar en conexión con nosotros y ver cómo la fuerza que los otros me dan me transforma. Recibir el movimiento del Recibir otro. el movimiento del otro, La propuesta del entonces otro. conjuntamente entonces una nueva
orientación, una nueva forma, ¿sí? Y con una respiración conjunta y con una relación de tensión y relajación, de conexión, de armonización con los otros a partir de ese movimiento que nos transforma a todos. ¿Sí? Eso es como chévere, ¿cierto? Y las fugas, ¿no? Y la pregunta es si eso que sentimos, que podemos pensar, de alguna manera en el ejercicio, en el juego, cuando lo hacemos, ¿sí? Lo observamos. Lo sentimos. Lo sentimos. Yo sentí una cosa de protección. Nos protegíamos entre todos. Es bien importante, de no abandonarnos, de protegernos. Sí, había una cosa del punto de apoyo en el otro que era bellísimo también. Como, sí, yo puedo estar viendo el carajo, pero estoy con el otro y está bien. Ah, es muy placentero. Sí, es muy placentero. Yo Sí. tengo una relación con una escultura con las esculturas que hacía Betancourt, el maestro Betancourt, ¿no? Que eran fuerte y avanzada, todas la relación de esas esculturas que son siempre de avanzada, de fuerza, de movimiento, de perspectiva. De Betancourt. Sí, Ajá. Sí, bueno. Había estampas que son de una dirección, con una determinada líneas blanco y curvas. Y estas otras fuerzas que son más centrífugas y centrípetas y que tienen como otra dinámica. Entonces yo siento que ahí había dos dinámicas como puestas en juego, ¿no? Pero también me llama mucho la atención lo que me es de la protección. Entonces, con relación a cuando se hablaba sobre la naturaleza, entonces, este fin de semana precisamente vi episodios de un perrito que cuidaba a sus perritos, ¿no? Un perrito y de una cosa que yo no había visto unos pajaritos pequeñitos, iban con sus dos padres, y era como cómo se cuidaban, ¿no? Yo nunca había visto así, eso, chicos así, pero hermosos, ¿no? Entonces, esa protección, y esta mañana, unas máticas que tengo, cuando cae el agua quedan como cristalizadas, ¿no? Quedan como así, quedan cristales, como una cosa muy hermosa, que tú, no sé por qué se hace ese fenómeno. Yo creo que la naturaleza sí le brinda las posibilidades de cuidarse, ¿sí? Que creo que es una de las cosas fundamentales de cualquier organización o un núcleo que se dé, que es sí la protección, lo que hablaba Marta hace un tiempo sobre el afecto, ¿no? Es parte de eso. Como una autorregulación, un movimiento que nace del centro, del grupo, del equipo, del movimiento que se está haciendo, y es escucharse, sentirse, entonces moverse en ese acompañamiento. Entonces hay una autorregulación. ¿Sí? Bueno, ahí, perdón, en esto de la fuerza, ya que Sergio planteó desde la física, la expresión de la fuerza se estaba dando. O sea, había la representación de la fuerza, pero la fuerza era otra cosa. Uno puede hablar voy a decir algo mucho más loco, de fuerzas caóticas, ¿sí? Y que están representadas ahí dentro del caos, pero la fuerza estaba de golpe en el centro, ¿sí? En el centro de que yo le planteé a Sergio, de verdad, es que la fuerza se plantea a partir de los puntos en tensión, ¿sí? Y está en el centro. Y es esto de golpe, ¿qué es esto? Nos mueve la representación de la fuerza, si existe, o es una idea que se va volviendo absolutamente amorfa de tanto moverse que no permite, ¿cierto? Y es eso, es poder encontrar que existen fuerzas fuertes, fuerzas débiles, y que esas fuerzas denominadas fuerzas débiles definitivamente resultan las más fuertes, que son la gravedad, ¿no? Que es la fuerza débil más fuerte que existe, que impide que nos salgamos de este planeta. Pero fíjese que uno se fue, ¿no? Hubo una fuga. Una centrífuga. No, cayó allá. Un cometa. Sí, porque ahora, o sea, por un lado uno ve como puntos, ¿sí? Cuando hablamos de centros, de pronto todos somos centro. El centro ya deja de ser como, pues para algunos, dentro de cierta mirada deja de ser el sol, ¿sí? Deja de ser la tierra,
o deja de ser Dios. Y comenzamos por lo menos a aceptar que pueden haber una infinidad de puntos, centros. ¿Sí? Entonces lo que sí es claro es de que desde cualquier perspectiva probablemente cada uno puede sentirse que es de hecho, no es un asunto de sentimiento. ¿Sí? Lo que sí es claro es que yo estoy aquí, soy el centro y eso le ocurre a cada uno simultáneamente, ¿cierto? Y entonces dentro de esa infinitud de pronto de puntos y todos centros, y desde ese gobierno, desde cada centro, ¿sí? Entonces comienza uno a sentir que hay fuerzas que se pueden entrar en conexión, ¿sí? En diálogo, en intercambio y en transformación. Y un proceso, digamos, interesante, porque sí, en el principio era el caos, ¿no? Me dice alguno, y después el otro responde, y al final también. Pero de pronto en el medio está como el bien que se crea, ¿no? ¿Sí? La creación. Entonces comienza de pronto el arte como a intervenir, ¿sí? Para armonizar, ¿cierto? Para armonizar el caos. Es el proceso como de creación del bien o de lo bien o de los bienes, ¿no? Como creación, es el principio de creación aún desde las ópticas, digamos, religiosas, ¿no? El principio de creación a partir del vacío o del caos, ¿sí? Entonces el arte cómo interviene para armonizar. Y cómo si hacemos la analogía del arte y al mismo tiempo de organización artística o del nodo, por ejemplo. Asimismo, cuando decimos hacer de la vida una obra de arte o hacer de la sociedad una obra de arte, y estamos hablando de armonías allí, dice que se vuelve, por eso el arte, pues para los que no tenemos ninguna religión, entonces tenemos una nueva religión. El arte, ¿no? Entonces se vuelve también en sí mismo la posibilidad. ¿Cuál sociedad? La sociedad que nos ofrece el arte en tanto sociedad como obra de arte, ¿no? La vida como obra de arte. Entonces como que el arte nos permite descubrir posibilidades, ¿cierto? Entonces, claro, aplicado a mí me gustó mucho, y vuelvo un poco a lo de María Teresa, sí, volver otra vez como a la acción ahí misma, como la discusión sobre las acciones a partir de la correlación de fuerzas, ¿no? En el contexto político, social, cultural nuestro, ¿no? Las fuerzas que representamos, etc. Todo eso en un momento determinado, así como se reduce de pronto a un concepto, también es chévere verlo en lo concreto, se reduce a una situación de fuerza y de cuerpos que están allí, ¿no? En el espacio estamos sintiendo esas tensiones, esas relaciones, esas influencias recíprocas, ¿no? Etcétera. Estamos ya en el espacio abierto de conversación o de preguntas generales o de conclusiones sobre los temas que hemos tratado, ¿sí? Estamos en esa última parte ya. La imagen que se vio hoy, bueno, primero pues bueno, llamo un poco como color. Fue adelante Enrique y hacía una expresión muy, incluso en la representación que hacía así de este tipo de esculturas, muy apolínea, ¿no? Y muy racional y arriba, alto, arriba, enérgico, unidireccional, pero lo que llegó enseguida fue otra fuerza que planteó otra dirección. Pero antes de eso, en ese espacio, hubo pasos hacia atrás, hacia adelante, algunos cambios de brazos. No, al inicio, estoy diciendo al inicio. Por eso, pero cuando él se quedó solito, él también echó para atrás. Porque la idea fue como que hace un gesto. Pero así fue como empezó. Así fue como empezó. Pero luego no, que es el movimiento. Una representación como muy. Para atrás, para adelante. Sí. Como que y estuvo muy bien. Y estuvo muy bien porque es muy racional. Es muy racional y estuvo muy bien porque luego trazando una perspectiva, un derrotero, una perspectiva, un horizonte. Luego llegó la otra fuerza y llegaron otra serie de fuerzas. Ya luego, pues aquello que era tan rectilíneo, tan claro al inicio, empezó a dar una imagen amorfa, ¿cierto? Podría decir uno, o tenía su propia forma, ¿no? Lo que sí era indudable era que todo el tiempo había mucha vida, había mucha fuerza. Era menos redonda. Sí, era mucho más redonda, era como una meba. Era una meba, constantemente la veíamos como una meba, ¿no? Aquí el Señor quiso llamarse punto de atención desde afuera, ¿no?
de atención y de tensión. De tensión y de llamar la atención. El niño diferente. Eso fue bellísimo, eso fue Sí, sí. Entonces yo como una cosa satélite por aquí. Pero por Era el pensamiento, él quería estar allá, pero el pensamiento, pero la fuerza estaba en otro lugar. Sí. La fuerza. Sin embargo tenía, la una era referente de la otra. Lo que quería de todas formas resaltar de esto era la vitalidad que la figura representaba. Se sentía, ¿no? Había mucha vitalidad, mucha energía y el movimiento. El movimiento sentía precisamente que había vida en ello, ¿no? Y caía y se levantaba. Se levantaba, sí, había mucha solidaridad, Y hasta había luego, tensión, muchas así gracias. como había tensión al interior, había mucha solidaridad. Eso sí. Siguiendo un poco con la metáfora de la fuerza, o sea, la fuerza que se puede entender como la fuerza externa, que liga, que impulsa, ¿sí? Pero el nodo ese se vuelve nudo, entonces se vuelve una deformación del espacio-tiempo, entonces viene como una idea de un campo. O sea, no es las fuerzas aisladas, sino la influencia que genera la relación de esos procesos, ¿sí?, en alterar la totalidad y que tiene como una vida propia, con particularidades y singularidades adentro, pero que funciona como un campo que unifica. Pero esa metáfora pues, es como la idea de fuerza einsteiniana, que es la alteración del tejido, porque cada masa particular en su relación con las otras altera la totalidad, ¿sí? Y no es por la fuerza bruta, por decirlo así, física, material, que algo se mueve, sino por el rol que juega en la totalidad para modificar la estructura en su conjunto. Me parece interesante como la representación del espacio einsteiniano, ¿sí?, digamos así, el campo, de la noción de campo en relación con un concepto diferente de fuerza. Sí, hay una cuestión frente a esa figura que uno podría decir parte de lo apolíneo, de lo racional, y va terminando en una figura que, si uno quiere a placer, es un cardumen de peces, que no hay una fuerza determinante, como que los peces no hay nadie que diga por allá. Hay una fuerza externa que va a determinar el movimiento del cardumen, y esa fuerza externa, y que ya Max empieza a citar que existe otro principio que es bien interesante, que solamente lo voy a citar, que es el principio de la entropía. En ese principio de la entropía se va a plantear que no existe la posibilidad de volver a reexistir, y esto es por una cosa, lo cito, es porque el ejercicio para mí comienza, el conflicto de las fuerzas se da desde el conflicto de dos personas, planteamos dos personas en conflicto, y siempre la tercera persona que entraba era a intentar resolver el conflicto. Sí, uno dice sí, pero partían de desconocer el origen del conflicto, y cuando uno desconoce el origen del conflicto, se vuelve parte del conflicto, y no permite que el conflicto se desarrolle. Y esto es para decir toda esta vuelta que di, es para decir, nosotros decimos, bueno, el nodo cómo se siente en post-conflicto, ¿cierto? O sea, después de que el post-conflicto, el post-acuerdo, el post-cualquier, ¿y cuál es el origen de ese conflicto? Para nosotros poder decir, si sabemos cuál es el origen, nosotros podemos determinar, este es el final, y nosotros podemos decir, si este es el final, ¿qué es lo que sigue? ¿Cierto? Porque ahí estamos planteando una nueva, ¿cómo es que planteaba Tomás Monod? Pero es plantear una cosa diferente, ¿cierto? Pero sí, en realidad terminó. Estamos completamente seguros que el conflicto terminó. A ver si entramos en el tercer excluido. Que no fuera dentro de la lógica. Esa sería la primera. Yo creo que hay algo que ¿Qué es utopía? me parece chévere
relacionar y es como algo que dijo, no me acuerdo quién, Nadir, que era esta cosa que también nos cuidábamos, que nos protegíamos. Entonces yo siento que ahí hay una relación muy cercana también con la ética, porque si decimos que hay todo un sistema, digamos, que tiene diferentes fuerzas, que genera movimiento, pero que hay un cuidado también de lo que está gestando o de cómo se va moviendo, también puede haber una fuerza que la rompa, ¿no? Y lo que cuando se rompe es ya se quiebra la posibilidad de actuar en un no solamente eso. Entonces, siento que hay una relación bonita entre estas diferentes fuerzas, pero el cuidado también y lo que sería no ético sería no tenerlo, ¿no? O no ético sería como hacer algo que implique que no se fracture, por ejemplo, desde cualquier ámbito, desde un ámbito político, desde un ámbito emocional, desde un ámbito, no sé, de cualquiera, o de dimensión, ¿no? Hay diferentes fuerzas que pueden quebrar también aquello, ¿no? Que también hay actividad. Claro. Les recuerdo que estamos, digamos que el último punto que hicimos, que jugamos, es precisamente el del poder, la fuerza, la unión, la participación, ¿sí? Entonces sí tenemos como por un lado como la pregunta acerca de la identidad, la pregunta acerca de la ética, lo que nos mueve para ser eso que queremos ser, ¿sí? Y finalmente la fuerza que tenemos, ¿sí? Y la posibilidad, digamos, de unir o de converger o de armonizar o de qué, ¿sí? En este proceso. Y curiosamente, ya que hablan de lo apolíneo, ¿sí? Por un lado estaba también pues las fuerzas dionisíacas, ¿sí? Entonces este juego entre Apolo y Dionisos que todos conocemos, ¿sí? Y que realmente entonces en un momento determinado como que buscamos como esos equilibrios y esa fuerza que sentimos, esas armonías posibles, ese movimiento posible donde me convierto en desconecto y esfuerzo, pero también acepto, ¿sí? Eso en un momento determinado como que juega, digamos, hacia un equilibrio, digamos, entre las... y lo decía alguien, tal vez Paco, cuando decía que era como una masa amorfa, ¿sí? Y después esa masa amorfa comenzaba a adquirir, digamos, a organizarse y comenzaba como a adquirir forma, no necesariamente una forma establecida, ¿sí? Sino una armonía, digamos, irracional, si se quiere, ¿sí? Que comenzaba a sentirse y a ahogar por sí misma, ¿sí? Y que uno lo siente en el mismo espacio, cuando tiene la libertad para conectarse, para forzar o para proponer y después comienza de pronto, muchas veces uno puede participar en que eso se ocurra, que se armonice, pero también a veces lo despiertan a uno a eso las otras fuerzas, ¿sí? Son las que realmente le están armonizando. Entonces como que todo ese tema, digamos, de la armonización y del equilibrio entre la racionalidad o las formas y las energías verdaderas dionisíacas que aparecen allí, como que esos equilibrios son los que en un momento determinado se ponen como en juego entre nosotros, ¿sí? Y en eso estamos, ¿sí? Yo miraría tres cosas que me parecen importantes. La autorregulación que se plantea y se va generando, que es un camino complejo para muchos, autorregularse, en lo individual y en lo colectivo. Y el cuidado es fusionar esos dos conceptos en la práctica son los que también generan una ética. Y eso también amorfo también nos da la posibilidad entre esos tres conceptos de tener, mirar algo de lo estético, que es el arte. Con relación a nosotros tenemos un miedo a que todo se quiebre, un miedo terrible, no sé si es parte de nuestra cultura. Y también en el mismo lenguaje, a veces cuando usamos que vamos a romper, ¿no? De por sí somos violentos, ya no romper siempre, ¿no? No modificar, construir, deshacer, etc. Vamos a transformar, a reciclar, habrán otras cosas para los materiales. Entonces cuando vemos que cuando se habla de las fuerzas o como las partículas, es que si en un mínimo ejercicio uno podría ver que las fuerzas están repartidas en todas partes, unas con más intensidad que otras, pero ahí están fuerzas. Y esas fuerzas hay que admitirlas.
Admitir no es que todos tengan la misma fuerza, no, todos tenemos diferentes fuerzas, en esa diversidad de fuerzas es que genera esta plataforma. Y si miran científicamente ese pedacito de madera no va a tener las mismas partículas, ¿no? Tiene la misma cantidad, no creo. Entonces es para tener en cuenta eso, esas cosas que nosotros queremos mirar y transformar para mirar una comunidad o ser comunidad. Yo creo que para mí sentí que la ética aquí se plantea como algo real, que no es de naturaleza, que es de experiencia y que siempre habla de los conflictos y de los encuentros y desencuentros. Porque efectivamente yo sentí, pues, toda mi posición es pensante, de buscar la propuesta que hago de movimiento, de energía. Y yo sentí que entraron las tres que manejan danza, que tienen otras dinámicas aprendidas y otras éticas aprendidas, ¿cierto? O desarrolladas en su vida, y comienzan a proponer otras cosas. Julio entró, pero a mí me auxilió en mi posición Max, ¿sí? Porque entra en el mismo tipo de dinámica, ¿sí? Claro, en el mismo tipo de dinámica. Y ahí es donde yo no creo que haya una naturaleza, algo que sea natural, sino que sea natural que funcionemos de una forma o de otra forma. Yo no lo creo. Yo creo que ahí es ese juego, y para mí la dificultad, o no la dificultad, pues es el conflicto y es el reto, es cómo armonizamos esas cosas que son materias casi que diferentes, ¿cierto? Mientras unas se proponen en juego, otras están muy pensantes en lo que están haciendo, mientras las otras no. Y eso me parece interesante, me parece que ahí está el punto real de decir qué puede uno proponer éticamente, ¿cierto? ¿Cuál es la propuesta ética? Porque, digamos, desde el punto de vista mío, y pienso que en el de los que llamo, que tenemos una ética desde el pensamiento, que está Marx, desde el teatro, ahora también, pero ya sentí que entró de la misma manera. De allí sí entro a reforzar las del movimiento, ¿cierto? Claro. Yo siento eso, lo siento que es muy claro, y no me parece que sea natural ni lo uno ni lo otro. O sea, que no tenemos por qué sentir que no, que es que si estuvo esta fuerza aquí, qué terrible, o que si estuvo esta otra acá, qué terrible, ¿no? Sino que son fuerzas que están ahí y que tenemos que buscar como unos espacios, unos mecanismos de armonizar, ¿no? Lo que pasa es que el enunciado era distinto. El primero, pues me he dicho, también entra en juegos. El primero era más quieto, era escultura, y el segundo era basado en las fuerzas. Digamos que por eso también era. Entonces, ¿cuándo es que el enunciado es movámonos y cuándo es el que estamos quietos? Pues, o sea, todas las fuerzas siempre entran en juego, pero digamos que aquí era un poco. ¿Cuál es el juego? O sea, el juego aquí es un juego distinto. Entonces ahí era un poco la. Claro, fíjate, por eso yo planteo que la ética es una cosa que es una cosa de vida que está metida en uno, que se hace en vida, que cuando uno intenta ponerla en un papel, Yo no creo que sea el programa de la ética, es que creo que la ética sí es una cosa que es mucho más. O sea, yo no creo que haya una diferencia entre tu ética quieta y la otra ética dinámica, me parece que no, me parece más. O sea, me parece rara, digamos, la metáfora para ese tipo de. No, la ética que maneja uno en su vida, a la ética que intenta construir con la palabra. ¿Sí? Al intentar definir la ética, me parece que ahí las distancias pueden ser grandes. A mí me pasó algo muy particular con esto del billete del móvil, porque en algún momento yo sentía que, claro, como, hey, pero movámonos, ¿no? Y en algún momento te cogí y sentí un ancla. Y desde esa ancla yo me podía mover. ¿Sí? Entonces creo que hay distintas maneras de relacionarse con las fuerzas que se pueden proponer que son diferentes en un mismo espacio. Y que no por eso una fuerza
fuerza o la otra le quita libertad a la otra, o le quita posibilidad a la otra. Eso fue lo que encontré y me pareció bellísimo, porque una noche te dije, Nacho, porque es que tú estás aquí quieto, y ahí yo pude, porque era un punto de apoyo, digamos, muy claro, y me pareció lindo, o sea, como de deshacer ideas también en uno mismo, ¿no? Entonces era más una escucha o del movimiento o de lo que el otro hacía, y si el otro estaba quieto, pues iba a escuchar esa quietud, y si el otro se movía, pues era eso, si el otro era el impulso, escuchar el impulso, si el otro estaba en fuga, entonces era como escuchar aquello también, ¿verdad? Entonces, ya, eso. Y la fuerza y digamos que el movimiento pues es como una expresión mecánica exterior como de una potencia, para hablar de algo que mueve desde adentro, ¿sí? Y que se relaciona con nosotros y que crea una dinámica, digámoslo así, en su conjunto. Una dinámica que genera un ente, una totalidad que está inmersa en otra más grande, pero que altera la otra porque está preñada de la sustancia primigenia de todo eso. Entonces muestra cómo lo discreto altera lo global, ¿sí? En un esfuerzo limitado de unos particulares que se afinan o se entonan a pesar de sus diferencias, ¿sí? En un propósito, digamos, que genera sus propias pautas o sus reglas, porque quiere decir que la métrica no puede ser la misma, no puede ser homogénea, la circunstancia va cambiando. Entonces, por tanto, la ética, si se considera como unas leyes que reconocen las formas de conducta, a Aristóteles de Nicomaco, o si lo ve desde una visión de una moral cristiana, seco, etc. No importa cuál sea, de todas maneras, esas reglas tienen que ser modificables, porque si no la sociedad se destruye, ¿sí? Se anquilosa, se vuelve, ¿sí? Obsoleta, y hay veces en ocasiones se ponen normas y reglas que tienen una cierta justificación por una circunstancia, después se olvidó, en cambio las circunstancias se siguen adorando las reglas mismas. Entonces, digamos que aquí lo que se muestra es la dinámica, el fluido, ¿sí? El proceso que lleva, que trae, ¿sí? Pero que va adquiriendo una dirección que puede ser cambiante en las circunstancias, ¿sí? Pero que en su conjunto genera una fortaleza, porque otros que están al margen de esa dinámica pueden ser atraídos, adorados, ¿sí? Afectados, alterados, y ese es el rol que puede jugar un grupo discreto particular en una sociedad, ¿sí? Afectada por el cambio de manera dramática. Pero cuando la palabra que estaba buscando Max me ayudó, que es las utopías, ¿cierto? Estamos cantando una utopía, y esa utopía la va a regir una moral, ¿cierto? Como fuerza. Y esa moral está hablando de valores, de principios, de normas, que es lo que uno se plantearía. Y ahora cojo lo que Sergio dice, en el comienzo del ejercicio, o las asumimos, las hacemos o las descubrimos, ¿cierto? Asumimos las normas morales, éticas y sociales, descubrimos las normas éticas morales construidas en Cuba, o inventamos las nuestras. Y yo pienso que esa sería la ética para esta utopía, al igual que hay una bioética que impide que un médico coja y empiece a reinventar y a hacer las veces de Dios. ¿Cuál es la ética que a nosotros nos rige en este momento para hablar de ese nuevo momento, si existe ese nuevo momento? A mí me gustó mucho lo último que dijo María Teresa, porque es casi como el mejor ejemplo o la mejor síntesis de lo que sería sociedad plural, ¿sí? O de lo que puede ser inclusión. Es decir, de golpe hay una fuerza extrañamente diferente, ¿sí? Y generalmente hemos planteado ese el asunto de si podemos coexistir o no, y entonces nos excluimos uno al otro, ¿no? Contradicciones excluyentes, ¿sí?
Y de pronto eso de que hay una fuerza ahí que de pronto no es la mía, no es la que yo como que reconozco, no es con la que yo coincido, pero de pronto le comienzo a montar como sentido un ancla, listo. Y entonces me da un tipo de fuerza y sobre eso yo puedo entonces también desarrollar mi propia dinámica, mi propio movimiento y perfecto, ya me sirve de ancla. No sabía, porque de pronto yo estaba buscando era pues la cometa o el ave que vuela y para jugar con ella y de pronto encontré el sentido, era el ancla. Y seguramente bajo una forma que no era propiamente la mejor forma que yo, pero esa forma adquiere rasgos plomizos, si se quiere, aristas, pesos, pero me sirve de ancla. Qué maravilla el ancla. No sé, me gustó mucho eso porque realmente la sociedad plural o la interculturalidad significa eso. Así como me relaciono yo, no más allá de lo que se dice, usualmente se dice que yo me soporto al otro, ¿cómo es que se dice? Tolerancia. De la tolerancia, ¿sí? Pasar de la tolerancia al reconocimiento. ¿Sí? Al reconocimiento de las otras culturas, ¿sí? Y cómo me pueden alimentar o yo alimentarlas, cómo puedo elegir si me conecto con esto o no me conecto, pero donde tengo que encontrar posibilidades reales de convivencia y de coexistencia, y más allá de la coexistencia de poder armonizar con ellas. Y pienso que una sociedad plural incluyente es eso, ¿sí? Como lo que puede ser más distinto, ¿sí? Lo que comentábamos, el tema puede tener que ver con la ética, el tema de Pinochet. Cuando yo logré descubrir que podía coexistir con Pinochet, para mí fue muy importante porque yo siempre lo quise excluir y seguramente él sin saber que yo existía también me quería excluir, ¿cierto? Y saber que él podía estar en el polo norte y yo en el polo sur, él de espaldas y yo de frente y que así podíamos vivir en un mismo planeta, para mí fue un descubrimiento. Un descubrimiento tan fuerte como cuando comencé a sentir compasión por él, que eso ya es más fuerte y más difícil de explicar. Sí, amor por Uribe. Eso lo es un ejercicio que necesitamos hacer aquí hoy con Uribe. Fíjense, ese es el reto más grande. ¿Cómo es ese país donde quepamos todos, incluyéndolo? Pero a partir de la No sé, de pronto por lo menos aceptando que se quede con la mitad del ubérrimo, puede ser una negociación, o en fin, pero es un reto que tenemos de sociedad plural, ¿sí?